Hola amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto como siempre saludarlos. Hoy les quiero platicar sobre la marca Subaru y concentrarme un poquito en Subaru en México, ¿no? La marca Subaru es distinta de la mayoría de las marcas. Nació a finales de los años 50. Nació realmente a principios de los años 50, pero su primer coche, el Subaru 360, fue lanzado hasta 1958. Un coche redondito, como se usaba en la época, etc. Y poco a poco la marca fue adquiriendo esa personalidad que la hace, como les decía, distinta a prácticamente todas las demás marcas. ¿Qué hace que Subaru sea distinto? Bueno, hay tres características que realmente la hacen única. Una de ellas es el uso de los motores Boxer. Los motores Boxer son de cilindros encontrados. O sea, casi siempre se usan 4 cilindros Boxer, ¿no? El más famoso vehículo Boxer del mundo probablemente sea el Bocho. Porsche usó Boxer durante mucho tiempo y Subaru lo sigue usando. ¿Cuál es la ventaja del Boxer? Hay menos vibraciones porque los cilindros son planos y el motor es más compacto y más bajito. Al ser más bajito, baja el centro de gravedad de los vehículos que lo usan y eso les permite una mayor estabilidad. Entonces Subaru, gracias a eso, puede, por ejemplo, hacer que la XB o la Forester tengan un nivel de altura del suelo del piso al suelo de la camioneta mayor que las demás y con un manejo mínimo igual, pero en la gran mayoría de los casos incluso superior a las demás. Y me refiero a manejo, cuando hablo de manejo me refiero a estabilidad en el caso, ¿no? El centro de gravedad más bajo ayuda mucho a que algo sea estable. Si pones un lápiz parado así, se vuelca muy fácil porque es muy alto el centro de gravedad. Pero si lo acuestas, ya hacerlo voltear así va a estar mucho más complicado porque su centro de gravedad es muy bajito, ¿no? Entonces, el principio del centro de gravedad es ese. Otra cosa que hace Subaru distinta de la mayoría de las marcas es el sistema de tracción integral simétrico, que es permanente. La gran mayoría de los sistemas de tracción integral son, digamos, es un coche con plataforma de tracción trasera o delantera y está el auto funcionando todo el tiempo con la tracción atrás o adelante y cuando es necesario, cuando hay pérdida de tracción, manda algo, incluso la mayoría o hasta todo, el torque al eje que necesita en ese momento para el auto mantener la trayectoria o ganar la fuerza que quiere. Pero con Subaru la tracción es permanente y eso hace con que en pisos resbalosos el coche sea siempre más firme que la mayoría. Por eso la marca ha tenido tan buenos resultados en rallies, ¿no? Porque en tierra, en lodo, etcétera, insisto, en pisos resbalosos, para nosotros sería lluvia o grava o terracería, es más eficiente en términos de agarre ese tipo de tracción. Y eso es una de las características también de la marca. Y la otra característica es la seguridad. La marca siempre dedicó mucho espacio a investigar, a invertir y a poner seguridad en sus autos. Me refiero a estructura, me refiero a seguridad pasiva y también seguridad activa, pero lo hace, ya adivinaron, de una manera diferente, distinta de los demás. La mayoría de las marcas basa la seguridad activa de sus coches en radares. Subaru lo basa en cámaras. El concepto es que el EyeSight, por eso se llama así, EyeSight, serían como dos ojos, ¿no? Las cámaras son ojos que se añaden a los del piloto y van a los lados de la estructura del espejo retrovisor interno. Esas cámaras están todo el tiempo mirando adelante del coche, te dan una visión prácticamente 180 grados y ven
cuando el auto está próximo a cometer un accidente o salir de la pista o algo, y manda las órdenes a la computadora, sea para activar el sistema de frenado automático de emergencia o mantener la estabilidad, etc. Todas esas cosas hace Subaru una marca distinta. Pero en México la marca llegó con un importador primero, en Monterrey. Y era muy difícil que con un importador la marca tuviera la fortaleza suficiente para construir una red de distribuidores amplia y fuerte. La que tenía no era tan débil, no estaba mal, pero no era fuerte. Y no era fuerte porque era necesario dar margen de utilidad para todo el mundo, ¿no? Para Subaru, para el distribuidor, para el importador, etc. Y ahora Subaru ya está directo con la planta aquí. Entonces es solo Subaru y distribuidores, y eso bajó los precios de las refacciones. Los distribuidores que no funcionaban, que no llegaban a metas, y no solo metas de venta, sino metas de atención al cliente, de gente satisfecha con el servicio y la atención que recibe a la hora de venta y a la hora de servicio en los distribuidores. Entonces se cambió prácticamente toda la red, y ahí nace, por ejemplo, la nueva Subaru Guadalajara, ¿no? Que tiene una agencia completa en Avenida Vallarta, casi esquina Rafael Sanzio, y un punto de venta en Punto Sur. Y esa agencia Subaru Guadalajara es la más exitosa en el país. Subaru es la agencia Subaru que más vende en el país, ¿no? Pero hasta por cultura general, yo buscaría, sea en Guadalajara, sea en otra ciudad que vivas, yo buscaría una agencia Subaru y para manejar una XB, que es un crossover compacto, bastante capaz. La Forester es un poquito más grande, ¿no? También muy capaz en muchos aspectos. Qué pena que no tenemos aquí el motor turbo. El WRX, en especial la versión STI, que llegó en su última edición de la actual generación, ahora a México. Solo 21 unidades llegaron a nuestro país. Y el BRZ, ¿no? Que es un coupé de tracción trasera muy divertido, muy agradable de conducirse, que debe tener también algunos cambios para el modelo 2022. Así que finales de 21 y 22 va a ser un año, o van a ser 2 años movidos para la marca Subaru, no solo por todos esos cambios que ha tenido la marca en los últimos 2-3 años de distribuidores, de modelos, etcétera, sino que va a haber muchas novedades en términos de producto. ¿Va? Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video.